buenas, querida profesora y compañeros. Ahora mi grupo, conformado por César, Joshua, Linet y mi persona Camila, les vamos a exponer sobre el documental de Vincent Van Gogh. Mi compañera Linet les va a explicar y les va a hablar un poco de los antecedentes histórico-geográficos. Eh, Vincent nació en Holanda en 1853. Fue un comerciante aprendiz en una galería que fue fundada por su tío. En el año 1873, se desplaza a una sucursal en Londres, en donde su hermano Theo lo apoya económicamente para que pueda estudiar. En el año 1875 fue trasladado a la filial de Parisina. Luego regresa a Holanda nuevamente. Eh, Posterior a esto, tuvo la necesidad de manifestar entrega hacia los demás como lo hacía su padre. Esto lo llevó a estudiar teología en Ámsterdam. Posterior a esto, pasó a una escuela de evangelización práctica, en donde en el año 1878 fue enviado a una zona minera. En el año 1885 pintó sus famosos comedores de patata, en donde denota interés por los campesinos, la clase trabajadora, los menos privilegiados, e intentaba retratarlos de la forma más realista posible, de manera como lo hacían anteriores pintores holandeses. Así que empleaba colores sombríos y oscuros, porque mostraban el ambiente de las casas de esos campesinos. En los 56 meses después creó su leyenda. Vincent llegó a un puerto belga para estudiar en la Academia de Arte, pero también buscó propias influencias. Siguiente. En los antecedentes culturales tenemos la época del realismo, el nacimiento de Vincent Van Gogh y el post-impresionismo. Siguiente. El arte del realismo surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Fue un movimiento artístico que también abarcó parte literaria. Tenía como propósito la representación objetiva de la realidad, sin tener que modificarlo, tener que adornarla, simplemente relatando lo que sucede sin alterar ningún dato, basándose en la observación de aspectos cotidianos que se daban en esa época. Siguiente. Eh, Vincent nace el 30 de marzo de 1853, hijo de un pastor evangelista. Él trata de seguir los pasos de su padre en religión, siendo misionero. Llegó a regalar sus mejores ropas para luego vestirse con harapos. A los 16 años comenzó a trabajar como aprendiz en una galería de arte. Fue un personaje difícil en sus relaciones con los demás, debido a que sufrió un rechazo por parte de una mujer de la que estaba enamorado. Encontró un gran apoyo en su hermano menor, Theo. Fue su mejor amigo, le brindaba dinero para que pudiera dedicar todo el tiempo a sus estudios. Siguiente. Posterior a esto se encuentra el post-impresionismo. Fue un movimiento artístico que se desarrolló durante la época de 1890. Se caracteriza porque la pintura está dirigida a que los artistas expresaran sus emociones por medio de ellas. Ya no era tanto el realismo, sino lo que sentían. Vincent fue uno de los exponentes de este arte, ya que fue de los primeros en pintar sus emociones por medio de una gran utilización de colores. Bien. Antecedentes del arte. Van Gogh comenzó a estudiar libros de texto de anatomía y perspectiva, pero pronto se dio cuenta de que el estudio aislado no era suficiente. Entonces, en octubre de 1880, se trasladó a Bruselas. Allí asistió a clases en la Academia de Arte y se hizo amigo de un estudiante adinerado, Anton Buch. Comenzó a crear dibujos sombríos inspirados por su época en el Molinar y consiguió dedicarse a tiempo completo a sus estudios gracias a la generosa ayuda económica de su hermano Theo Van Gogh. Era 6 años más joven que Vincent y al contrario que su hermano, estaba contento en su trabajo. También se trasladó a Bruselas. Comenzó a enviarle dinero. Fue un acuerdo continuado. Documentado en las cartas que se escribían los dos hermanos, se conservan cientos de ellas y son documentos vitales para estudiar a Vincent Van Gogh. Sus cartas a Theo no se limitan a hablar de temas como dinero, también revelan intricados detalles de su arte y su filosofía creativa. Conocemos al hombre de sus esperanzas, sus temores, sus aspiraciones, sus decepciones y, lo más importante, su profunda preocupación por el arte y la condición humana.
Era una persona seriamente preocupada y no superficial, de una impresionante profundidad intelectual y espiritual. Creo que eso nos permite entender y contextualizar la mitología, que permite entender sus pensamientos, ideas y creencias de lo que escribía. Sinceramente, tenía una gran cantidad de información sobre lo que sentía por la pintura y la vida en estas cartas. Cuando estaba perdiendo su fe cristiana, fue un problema en la casa de su pastor a finales de 1881. Tras una discusión con el nuevo padre, se trasladó a la capital, La Haya. Allí tomó una extraña decisión de vivir con una prostituta sin hogar que se llamaba Asia, a la que retrató en un cuadro su sentido de la caridad cristiana. En 1883 ya sabía que tenía potencial en el área de trabajo junto al pintor de paisajes Anton Maur y comenzó a trabajar con óleo. La mujer en el bosque es uno de los primeros cuadros de Van Gogh que ya exhibe la pincelada gruesa que sería la característica de su obra en su madurez. El tejedor en el telar es una de las muchas obras iniciales de Van Gogh que representan campesinos trabajando en una imagen muy diferente de las obras más conocidas del pintor. Paleta oscura y contrario que sus últimos lienzos, hay un sentido de implicación emocional en la temática cuando terminó este viento en mayo de 1883. Bien había abandonado La Haya y academia frustrado por la exigencia emocional y luego regresó a su familia. New Haven. Siguiente diapositiva. El lugar de procedencia de muchas de las obras del pintor Pedro Paul Rubens, no está muy especialmente impresionado por el audaz manejo del color de Rubens. Podemos ver la influencia de Rubens en este retrato de una mujer que pintó poco después de su llegada. El nuevo entusiasmo de Van Gogh fue inspirado por un gran artista de su propio siglo en sus cartas. Describió su fascinación por un francés por el color le impresionaron profundamente. Se trata de uno de los grandes del romanticismo. Produjo toda una serie de teorías sobre el color. Algunas eran muy abstractas y académicas, y lo cierto es que se derivaban, pues, una de ellas era óptica y se refería a la luz, lo que en parte se aplicaba a la pintura, y entonces se supo que de la Fox y otros, y por ejemplo, aseguraban un término práctico, implantaron este divisionismo en nuevas teorías del color o experimentos de exploración del color, en términos del color pintando en contraposición a la luz. Las ideas del agua sobre el color era que no existe un color sólido, una zona o una superficie de color se rompen diferentes gamas de verde, por ejemplo, si es una extensión de césped o diferentes azules si se trata de una tela azul. También tenía nociones sobre colores complementarios, reflejos y más el color y la pintura. Se liberaban de las limitaciones del pasado y vemos este desarrollo de nuevo. Tenemos que ver las obras como vemos el cielo estrellado, el campo de maíz donde la impresión global del campo de la, o de la noche estrellada a través del color y de su aplicación física. El contraste de un color contra otro y el uso de borrones de pintura formaba parte de lo que tomó Van Gogh. Venga, las teorías sobre el color de la Croix influyen mucho más del que aprendió en la academia. Después de un semestre suspendió los exámenes tras discutir el obsoleto contenido del temario, pero bien tenía otras cosas en que pensar. Había descubierto el arte japonés. Siguiente diapositiva. Siguiente. Aquí. Había descubierto el arte japonés. Lo que le gustaba a Van Gogh del arte japonés eran los aspectos formales. También le gustaba la exactitud de los trazos y la atención al detalle. Según afirmó, hay un cuadro suyo, Barcas de playa, que se observa en la presentación. Es un cuadro fantástico y muy japonés, no por la temática, sino que, que este emplea las diagonales, las
color limitadas, no necesariamente por un trazo definido. El color está claramente diferenciado del otro, así que consta de distintos parches. Todo está muy bien unificado, además de una atención al detalle, delinea con toda precisión los barcos de una forma increíblemente decorativa. Esto respondía a un sentido de la decoración combinado con el amor, por el detalle y una composición general, particularmente intensa. Es por eso que reaccionó tanto al arte japonés. Van Gogh siguió apasionado por este arte, incluso después de cansarse de su vida. En marzo de 1886, Leo Van Gogh, su hermano, recibió una sorprendente noticia de, de un, de un mensaje en la sucursal parisina de donde trabajaba y anunciaba que estaba en el lugar esperando a Vincent Van Gogh. Había viajado a París y fue allí donde comenzó su grandeza como artista, a pesar de lo inesperado. De su llegada, bien se le había escrito a su hermano explicándole su deseo de ir al centro de la vida artística europea, a estudiar en lo económico. Estudió, siguiente diapositiva, perdón. Estudió al aire libre del pintor Fernando. Tras mudarse con Teo, comenzó a perseguir su propósito, al igual que eran fuertes, el estudio formal no le inspiraba. Fue una época memorable para el arte visual parisino. Entre otros eventos, en 1886 fue el año de la octava exposición de impresionistas. El enfoque revolucionario del color, la luz y la técnica, cuyos pioneros fueron Monet y Georges Pierre Seurat. Estaba comenzando a apreciarse a Van Gogh. A él le gustaba mucho la práctica impresionista de la pintura rápida al aire libre. Al poco tiempo se le vio trabajando en la zona donde vivía. Cuentan que cuando llegó a París en 1886 pintaba a la manera holandesa. Eso quiere decir con colores tradicionales, oscuros y temáticas típicas de bodegones y demás. Durante sus 2 años en París conoció a los impresionistas que aseguran ya los divisionistas su pincelada se liberó. Sus colores se aclararon e iluminaron y comenzó a pintar paisajes más o menos impresionistas. Total para él estar entre los impresionistas y absorbió mucho de lo que ellos hacían. Pero la revolución del impresionismo estaba dando un gran paso adelante. La era del postimpresionismo ya estaba comenzando con la obra de los pintores de Toulouse y si los conoció a todos, sobre todo, fue amigo de Signac y se interesó mucho por su técnica. Volverse 2 diapositivas, por favor. César. Uno más. Ajá, Esta. aquí. Aquí. Sí. Ok, se interesó mucho por su técnica del puntillismo. Esta técnica de la cual se da eh, fue el pionero. Y en el momento ya incluía el gran impresionista Camille Pissarro. Y podemos ver la influencia del puntillismo en gran parte de su obra parisina. La exploración, el redescubrimiento del color a través de las teorías del color, la aplicación de la pintura, como vemos, el divisionismo o puntillismo es particularmente para Van Gogh como uno de los grandes, ahí fue donde comenzó a hablar del color y de una forma particular en la que el ojo percibe el color y se mezcla en ese espacio entre el lienzo y el ojo. Eso era lo que más le importaba. Básicamente el puntillismo hace referencia a pintar con puntos. El divisionismo es una teoría del puntillismo. Consiste en que, por decirlo así, en vez de pintar una zona naranja, mezclado con rojo y amarillo, una paleta, lo que se hace es poner puntos rojos y amarillos entremezclados para que sea el ojo el que lo percibe como un naranja en el espacio intermedio.
Después de su llegada a París, si se viaja 2 años atrás en el tiempo, se ve la evolución artística que es notable. Cambió bastante rápido de cuadros muy oscuros, cuadros de mucha fuerza, pero lo que cambió fue el uso del color. Creo que si hay algo que desarrolló a raíz de su etapa parisina fue el color. Fue como si de repente se hubiera dado cuenta de que el color era importante. El color era en sí mismo algo de lo cual se podía comunicar sentimientos, reacciones e impresiones. En la época en la que Van Gogh se pintó a sí mismo, 1988, sus 2 años en París habían revolucionado su arte, pero seguía sin sentirse satisfecho, ya que estaba harto de vivir en la ciudad, de trabajar en algún sitio más cálido y luminoso, donde pudiera pintar a su elección. Su elección fue la soleada región de Provenza el 20 de febrero de 1888. Cogió un tren a París y viajó hacia el sur. Su destino era la ciudad provenzal. En marzo de 1888 ya tenía como una confianza en su arte, pero su manejo del color sería más audaz. Una visita a la costa mediterránea inspira una impresionante acuarela a su regreso. El contraste entre naranjas y azules es abrumador en la imagen. Consigue crear un todo unificado. Jamás se había visto un cuadro como ese. Y no es de sorprender que Van Gogh no pudiera vender su obra, pero en verano de 1868, un estudio en una propiedad de Harley y en septiembre alquiló el edificio entero. La denominada Casa Amarilla era un nombre adecuado para Van Gogh. Estaba casi obsesionado con el color amarillo cuando se veía obligado a pedirle le comparara el amarillo. Siempre era el primero en la lista. Tenía un significado espiritual, simbólico y empleado del color con abandono en los soleados paisajes y en los bodegones. Estos incluían una de las obras más famosas de técnica más impresionante de toda su carrera, Los girasoles de agosto de 1888. Eh, ahora sigue mi compañero Joshua. Bueno, hasta a mí me tocó hablar sobre los principales exponentes de Vincent Van Gogh, los artistas que influyeron en el desarrollo del arte en él. Paso. El primero de estos es Rembrandt van Rijn. Se dice que este es el artista más grande de todos los Países Bajos. También es dicho que es de los hombres más importantes en la historia de la civilización occidental, ya que este hacía arte barroco. Digamos, a la hora del acercamiento en el arte de la civilización occidental. Esto hacía arte barroco, por lo cual todo lo que hace un exponente en el movimiento artístico de la época, trayendo atención de todos los medios a su arte y habilidad de hacer retratos y autorretratos. Vivió de 1606 a 1609. Entonces, estas son dos obras súper famosas de él. La de la izquierda se llama Lección de Anatomía del doctor Nicolás Stull, lo cual está en este momento en Maury Foods Art in Motion, y la de la derecha se llama Autorretrato con dos círculos, la cual está actualmente en Kenwood House en London. Voy a hablar de Eugene Delacroix, el cual es otro artista que inspiró mucho a Van Gogh. Era un pintor del movimiento romanticismo francés y también el cual practicaba el movimiento impresionismo. Este tenía un modelo de hacer neoclasismo, pero Delacroix se vio fascinado por las ruinas medievales, haciendo ciertas obras un poco oscuras gracias a esto. Pasa. Estas dos obras son de Eugene Delacroix. La de la izquierda se llama La libertad guiando al pueblo y tuvo mucha fama esta obra por lo importante que fue, ya que representa la revolución de 1830 y se muestra cómo el pueblo levanta sus armas contra el rey. Esta es de las obras más famosas mundialmente y está en el Museo del Louvre de París. Luego la de la derecha tiene de nombre La matanza de Quíos.
y representa la fascinación por las ruinas medievales que antes mencioné. Y también está en el Museo del Louvre de París. Paso. Yo voy a hablar de las principales obras de Vincent Van Gogh, desde sus inicios hasta su fin. La primera es La mujer en un bosque. Cuando Van Gogh estuvo estudiando en la escuela de Haya, empezó a trabajar con el pintor Anton Mauve. En esta época Vincent empezó a realizar sus primeras obras, bueno, sus primeras pinturas en óleo. Y bueno, Mujer en un bosque es la primera pintura en óleo que ha hecho Vincent. Como se puede apreciar en la obra, él ya empezaba a usar trazos gruesos, característicos de él y de la mayoría de sus obras futuras. También se puede notar que usa colores sobrios y oscuros. Vincent para esta época en donde empezaba a estudiar no usaba colores muy vivos, ya que para esta época él no se enfocaba en la teoría del color y no le da mucha importancia. La influencia holandesa en esta pintura es muy alta, ya que Vincent estaba estudiando en ese país, y se recalca también el hecho de que en Holanda, en específico en esa escuela donde estudiaba, el impresionismo era un movimiento que tomaba mucha fuerza. Además que en la composición de la obra se puede notar distintos planos recortados de los árboles como si fuera una fotografía. Y bueno, si hablamos de lo que podemos encontrar dentro de la obra, tenemos que hay una mujer en medio de los árboles. Bueno, ella es la principal de la obra, por algo mismo se llama Mujer en un bosque. También podemos notar que hay una especie de figura en la parte de atrás. Bueno, hay dos figuras, entonces se puede decir que esta mujer no estaba sola. Da como una ilusión de fotografía esta obra, ya que todo se nota muy natural y la mujer parece que está posando. La siguiente obra son los girasoles, perdón. Este, cuando Vincent se fue a Provenza, empezó a realizar múltiples pinturas. Se dice que llegó a trabajar hasta más de 16 horas diarias. En su estadía en Provenza, realizó la pintura de la Casa Amarilla, los cual demostraba una cierta obsesión con el amarillo de Vincent. Este, en 1888 creó las pinturas de los girasoles. Se dice que fue una de sus pinturas con mejor técnica de ambición hasta el momento en que lo hizo. Se puede notar la clara obsesión con el amarillo, ya que el 90% de la obra se basa en diferentes tonos de amarillo. Esto es una técnica que era poco usual de ver en la época. Además que Vinci no tuvo miedo de hacer rayas de color negro para recalcar los relieves o planos distintos, logrando hacer un efecto en tres dimensiones que, a pesar de, de la técnica que utilizó, se dice que esta obra es de estilo post-impresionista. Esta obra está dividida en varias fases de los girasoles con cantidades diferentes de los mismos. Hay 3 cuadros con 14 girasoles en el jarrón. Hay 2 con 12 girasoles. Hay, hay, y bueno, hay otro con 5. Me fue la cantidad del otro. Bueno, aquí están las fotos de todos los girasoles. Como podemos notar, aquí está cada una de las obras de los girasoles que él hizo. Vemos que son bastantes y todas resaltando siempre los tonos del amarillo. Esta obra se puede interpretar de varias formas, pero notamos el deterioro de los girasoles que poco a poco se van destruyendo y pues descomponiendo. Es una interpretación que se le puede dar en ay, ¿cómo se puede decir eso? No, bueno, pausando la palabra, para la descomposición de la salud mental de Van Gogh. Perdón, el deterioro, era esa palabra que ocupaba usar. Para el deterioro de la salud mental de Van Gogh, que poco a poco se iba deteriorando. Por último, si queda La noche estrellada. Vincent tiene dos pinturas de La noche estrellada, las cuales cada una transmite un sentimiento diferente y que se puede notar por el deterioro psicológico.
El primer cuadro es La noche estrellada sobre el Ródano. Este cuadro lo realizó cuando él ya se había internado en el psiquiatra y él se había cortado la oreja porque estaba parando en loco para esta época. El cuadro fue hecho en 1888, cuando aún Vincent no estaba terminando tan loco y estaba a punto de unirse con Gauguin para hacer una dupla de pintores. Esta pintura fue hecha en la época de inspiración de Van Gogh, ya que empezó a hacer una serie de pinturas de noche. La primera de estas fue el Café Nocturno. Luego hizo esta versión de La Noche Estrellada, la cual, según una carta que el mismo Van Gogh le escribió a su hermano Theo, la describe de esta manera, textualmente. Incluye un pequeño bosquejo de un lienzo de 30 cuadrados. Un resumen. El cielo estrellado pintado de noche, en realidad bajo un chorro de gas. El cielo es agua marina. El agua es azul real y el suelo es malva. El pueblo es azul y morado. El gas es amarillo y los reflejos son de oro rojizo que descienden hasta el bronce verde. En el campo de agua marina del cielo, la osa mayor es de un verde brillante y rosa, cuya discreta palidez contrasta con el oro brutal del gas. Dos coloridas figuras de amantes dos coloridas figuras de amantes en primer plano. En esta pintura se nota ese sentimiento de melancolía que a Vincent le gustaba transmitir en ese tipo de pinturas. Este, la segunda parte de esta obra la hizo tiempo después, solo que los efectos psicológicos a Vincent ya le habían afectado más y se le notaba. Esta obra se llamaba igual que la anterior, pero sin el lugar, por lo que era Noches estrelladas secas, así como lo dice el título. Esta obra la hizo en 1889, poco tiempo después de haber hecho la precuela de esta obra. Esta obra también es conocida como la obra maestra de Vincent Van Gogh. Esta obra Vincent la había hecho después de haberse mutilado la oreja y hospedarse en el asilo de Santo Paul. Por eso anteriormente se mencionó que Vincent ya transmitía sentimientos más descabellados y de locura en sus obras para este entonces. Esta pintura Vincent la pintó varias veces, pero desde distintas vistas y versiones. Dicen las investigaciones que la estrella más grande del cuadro es Venus, ya que se demostró que desde la vista del cuarto de Van Gogh se veía a Venus como el astro más brillante y grande del cielo. La otra más grande claramente se puede notar que es la luna por la forma. Dicen los interpretadores que por los trazos, las formas y las técnicas que usó Vincent, se nota su estabilidad mental destruida y como estaba ya completamente loco, se dice que Van Gogh para este entonces ya padecía de una epilepsia mental, lo cual le generaba colapsos y múltiples caídas. Aún así, al borde de la locura y la muerte, hizo esta obra de arte. Incluso el mismo Van Gogh se refería a sus propias pinturas como un total fracaso y rechazaba por completo la noche estrellada porque no lo convencía y sentía que las estrellas serían horribles por el hecho de las espirales, que se dice que representaban en parte de su enfermedad, que ya no se dejaba pintar. Poco tiempo después Vincent decidió dejar el asilo y volver a trabajar solo, hasta que su locura lo llevó a suicidarse. Estas son algunas referencias de los girasoles. Y muchísimas gracias, esta fue toda nuestra presentación. Gracias, hasta luego.